te alabamos. Te bendecimos, Señor, te glorificamos, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Padre hermoso, te alabamos y glorificamos. Eres santo, eres poderoso, eres majestuoso, eres el Rey de los cielos, eres el Dios de Abraham. Eres santo. Oh, te alabamos, Señor. Gracias, papito hermoso, papito bello. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre bendito, te alabamos. Al que es 3 veces santo, al que tiene todo el poder, al que es digno de la gloria, solo a Él adoraré. Gracias. Oh, santo, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu favor, Señor. Gracias por esta hora, por este momento, por este lugar. Ven, Espíritu Santo, toma el control. Ven, Espíritu Santo, toma el control. Santo, recibe la gloria, recibe la honra y la alabanza, porque tú eres santo, Señor. Eres el Hijo de Dios, eres el Cordero de Dios. Oh, te alabamos, Señor, en esta hora. Al que tiene todo el poder. Oh, santo, te alabamos, Hijo de Dios. Eres digno de la honra, eres digno de la gloria, eres digno de la alabanza. Gracias, papito hermoso, gracias, Hijo de Dios. Oh, santo, al que es 3 veces santo, al que tiene todo el poder, al que es digno de la gloria, solo a Él adoraremos y alabaremos, Señor. Gracias, poderoso gigante, por este día, por esta hora. Gracias porque tú existes y mientras tú vivas, Señor, nosotros viviremos. Gracias por tu favor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra. Gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Gracias porque nos permitiste hoy un día más de vida, Señor. Gracias por la salud. Gracias por el alimento, gracias por el techo, gracias por el vestido, Padre. Gracias por nuestros hijos. Gracias por nuestros hogares, por nuestras familias. Gracias por el trabajo, porque nos permites el pan de cada día. Gracias, Señor. Estaremos eternamente agradecidos, Padre, porque tú eres santo, porque tú tienes todo el poder y porque eres digno de la honra, la gloria y la alabanza. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te alabamos, te bendecimos. Espíritu Santo, ven. Toma el control en esta hora de la iglesia, Señor. Toma el control de aquella persona que necesita respuesta, Señor. Toma el control de las peticiones de cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor. Y te pido, Señor, que les respondas, Padre, como me respondes a mí, Señor. Que ellos puedan oír tu voz como yo la oigo, papá hermoso. Que ellos puedan recibir el favor y la misericordia del Todopoderoso, del trono de la gracia, Señor. Mira cuántos tienen peticiones en esta hora, Padre hermoso. Te pido que les respondas, Señor. Te pido en este momento que seas propicio a su clamor, Señor. Porque tú eres santo, santo, santo. Oh, te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias, Señor, por esta hora. Gracias por este momento tan especial, Padre.
Recibe la adoración, recibe la honra, la gloria y la alabanza, Cordero de Dios. Porque sin ti no somos nada, sin ti no seríamos nada, Señor. Sin ti ni siquiera el Padre Celestial pondría su mirada en nosotros. Gracias, Papá hermoso, Papá bello, te alabamos. Oh, Santo, Santo, te alabamos. Bienvenido, Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, bienvenido. Yahshua HaMashiach, bienvenido a este lugar. Oh Padre eterno, Dios de los cielos, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, bienvenido a este lugar. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Oh Santo, te alabamos. De verdad que adorar y alabar al Eterno es lo más lindo que el ser humano puede hacer. No hay petición a la que Dios se resista cuando tú le amas y le adoras. Cuando tú le demuestras con sentimientos y con tu propia voz que le amas de verdad. Es lindo adorarle. Mis amados hermanos, muy buenas noches. El Señor les bendiga. Qué gusto estar con ustedes. Para mí es un placer y un privilegio poder dirigirme a la iglesia del Cordero de Dios, saludarles en esta hora, decirles que les amamos mucho, que les llevamos en nuestro corazón y estaremos eternamente agradecidos con ustedes. Hoy es un día especial para mí, poder notificar a la iglesia que vale la pena servir al Cordero de Dios, vale la pena servir al Hijo de Dios. Ya espero en estos días, si Dios me lo permite, hacer una transmisión en vivo con mi hijo, John Jairo, a quien Dios lo devolvió de la muerte a la vida, y hoy puedo decirle, iglesia, gracias. Mi hijo mayor se encuentra ya en casa, en su casa. Está allá en su hogar, en su familia, con su familia, porque él ya es mayor de edad, él vive aparte de mí. Pero ya le dieron de alta del hospital y es increíble que aparte del milagro que nos sacó de la muerte a la vida, los médicos pudieron reconstruir su pulmón y ya está en casa recuperándose. Después de que la ciencia médica había dicho que tenían que dormirlo por 10 días para que se pudiera reaccionar a las operaciones y a lo que le estaban haciendo. Y sabemos que él se despertó al otro día y hoy ya está en casa, está en familia, gracias a sus oraciones y al Cordero de Dios. De verdad que les amo. Amo la iglesia del Cordero de Dios. Son mi familia ustedes. Gracias de verdad. A todos aquellos que conozco, con los que he podido hablar, con los que me han llamado, con los que me han escrito al Messenger, al WhatsApp. Gracias por sus comentarios. No le puedo responder a la iglesia uno por uno porque son muchísimos. Y además que Facebook me bloquea los comentarios, o sea, mis respuestas a ustedes, porque lo han tomado como un spam. Y realmente esto es un milagro sobrenatural, de un Dios sobrenatural, cuyo nombre es Yahshua HaMashiach, conocido como Jesucristo por todo el mundo. A Él la honra, la gloria y la alabanza por todo lo que yo estoy viviendo, porque hoy son lágrimas de felicidad. Hoy son lágrimas de saber que vale la pena servir a Dios y que el servicio a Él en forma desinteresada y en obediencia a su palabra no es en vano. Gracias. Bueno, hoy vamos a tocar un tema especial, un tema que es fuerte, un tema que muchos no comprenden aún todavía, y un tema que ha sido de mucha división, un tema que ha sido de mucha controversia entre ministros del Evangelio y entre denominaciones normalmente. Y es la gracia. ¿Qué es la gracia? Vamos a ver qué es gracia y si somos realmente, qué es ser salvo por gracia y qué es si las obras son realmente para cumplirlas o no son para cumplirlas, y a qué obras se está refiriendo la palabra, porque la gente no tiene idea en este momento realmente de qué es lo que tiene en su Biblia escrito. Entonces, como la palabra de Dios ha sido traducida de unos originales que crearon en el año 350, de origen griego, ni siquiera fue de origen hebreo, hablo del Nuevo Testamento, no fue de origen hebreo, sino griego al romano, y romano al latín, y el latín a los diferentes idiomas. En las traducciones han cometido algunos errores, y nosotros podemos notarlo, aquellos que tenemos la oportunidad de estar de ser estudiosos de la palabra, aquellos que tenemos la oportunidad de entrar a originales y mirar aquí, mirar allá, y que hemos dedicado nuestra vida al estudio de la palabra de Dios, a diferencia de algunos
muchos, por no decirlo, que han dedicado su tiempo simplemente es a leer y transmitir, pero no se han preocupado por investigar, no se han preocupado por indagar, no se han preocupado por hacerle caso al Cordero de Dios cuando Él dijo que escudriñemos, y escudriñar es investigar, indagar, escarbar y mirar, revisar, ¿sí? Entonces, muchos han predicado sobre este tema de la gracia cosas que realmente no son ciertas. Entonces vamos a aclarar hoy con un conocimiento que tenemos de hace más de 30 años sobre estos temas, y cada día seguimos investigando. Y creo que en este momento tengo 51 años de vida, y creo que jamás terminaremos de seguir estudiando y seguir buscando las verdades del Eterno, las verdades de Dios, y eso nos permite entrar a la verdad, que es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero invitarlos en esta noche, con el permiso del Señor, para entrar en Kadosh. Kadosh es santidad. Entonces su palabra es Kadosh, es santa. Entonces vamos a entrar en ella con el permiso del Eterno, y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad en esta noche. En el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, Yahshua HaMashiach. Amén. Le voy a invitar a que saque su Biblia y vayamos al libro de Romanos, capítulo 3, del verso 21, y nos vamos a meter en el capítulo 4 hasta el verso 12 también, para poder aclarar este tema. Me encanta aclarar temas, y me encanta cuando el equipo pastoral del mundo entero se sorprende normalmente con las enseñanzas que el Señor me ha permitido dar, porque son estudios que se basan en lo real, en la historia, en la cultura, en la geografía, y sobre todo que el Señor me ha permitido ver los errores de traducción. Y aclaro, la palabra de Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Los hombres y las traducciones sí se equivocaron, sobre todo cuando le metieron mano en las traducciones. Entonces hay que ir a mirar esto, si es cierto o no es cierto, o a qué se refiere. O sea, en pocas palabras, mirar el contexto para poder aclarar las cosas. Amén. Entonces, vamos a hablar de un tema hoy, ¿qué es realmente la gracia? ¿Qué es ser salvo por gracia? Y cuando Pablo dice que no somos salvos por la fe, ¿a qué se refiere? Vamos a ver dos temas importantes que la iglesia no lo sabe, y son la salvación por ley y las obras de la ley, y la salvación por gracia y las obras de la gracia, que son distintas, y la gente no conoce este tema. La gente cuando habla es que yo soy salvo por gracia, mas no por obras, y discuten y pelean tontamente porque ignoran la connotación de la realidad de las escrituras y las traducciones y las impostaciones y todas estas cosas. Entonces se suman en unas peleas y en unas discusiones que no tienen sentido porque desconocen la realidad de las cosas. Entonces, y es más, la iglesia, la mayoría no saben que la gracia lleva a unas obras y la ley llevaba a unas obras. Entonces vamos a ver qué es la ley y qué es la gracia, y cuáles son las obras de la ley y las obras de la gracia, cuáles fueron abolidas y cuáles permanecen para siempre. Amén. Dice la escritura así en el libro de Romanos capítulo 3 verso 21. Le invito a que saque su Biblia y vaya conmigo, por favor, y pidamos en este momento. Quiero pedirle un favor en este momento a ustedes que están allí conectados. Quiero que levanten sus manos. Eso es una petición mía. Levanten sus manos y diga conmigo: Espíritu de Dios, Ruach HaKodesh, te pido en este momento que quites de mí todo velo impuesto por las religiones, impuesto por las teologías humanas, y que a través de este estudio de la palabra podamos llegar a conocer la verdad. Esa verdad que es Yahshua HaMashiach, el Cordero de Dios, Jesucristo. Amén. Amén. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Escuche, aparte de la ley de Dios, ¿sí?, se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces note que no solamente en la antigüedad se habla de la ley, pero hay que dejar claro también algo muy importante antes de comenzar todo esto. Y es que antiguamente, antes de que existiera la ley de Dios, la ley del Eterno, la ley que el Padre Celestial le dio a Moisés en el monte Sinaí, que son los mandamientos, existía la ley del Hammurabi con H, Hammurabi, que era la misma ley del talión, ojo por ojo y diente por diente,
que era una ley establecida por Amón-Ra en Egipto, esta deidad, este arcángel que cayó de los cielos, que fue destituido de la gloria de Dios. Y si usted no lo sabía, sépalo, Amón-Ra-El. Amon-Rael era su nombre real completo, y cuando fue separado de la gloria de Dios, entonces quedó Amon-Ra, él, separado del Eterno, que él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces él creó una ley que fue, digamos, usada por el mundo entero en aquella época, porque Egipto era la capital del mundo en aquella época. Todo el mundo acudía a Egipto. Era una grande potencia, conquistaba tierras, conquistaba reinos. En sí era la potencia del mundo y dominaba el mundo entero, tanto su lenguaje como sus leyes. Y era la ley del Hammurabi, que era la misma ley de ojo por ojo y diente por diente. El pueblo de Israel después recibió la ley del Eterno, la ley del Padre Celestial, ¿sí? Que son los mandamientos del Señor. Pero a esta ley del Eterno se le sumó la ley de los sacrificios, que son las obras de la ley. Y llegó la orden de la circuncisión, que es que el hombre quite su prepucio para adquirir la identidad del pueblo de Israel, dada inicialmente a Moisés. Son obras de la carne. Llegaron la ley de los sacrificios, la ley de las ofrendas, la ley ¿qué podemos decir? Bueno, hay otras leyes ahí, que están la ley de los hombres, la ley de las siembras, la ley de las ofrendas. Bueno, en sí, si usted lee el libro de Levíticos, muchas leyes se anexaron a la ley del Eterno. O escuche lo que estoy diciendo, se anexaron a la ley del Eterno. No que Dios las haya dado, sino que hombres, estos 70 hombres que Moisés nombró, para crear la normatividad de conducta del nuevo reino que estaban haciendo del pueblo de Israel, guiados y aconsejados por Jetro, su suegro, quien era sacerdote de Madián. Fueron los que crearon toda esa cantidad de leyes, a excepción de la ley de los sacrificios y las ofrendas, que sí fueron dadas por Dios. Pero el resto es lo que se llaman rudimentos de la ley, cosas que los hombres le anexaron a la ley, y eso llevó al pueblo a pecar, creyendo que cumplían la ley, cumpliendo obras o rudimentos. De ahí donde se inventaron también que, por ejemplo, tienen que lavarse 7 veces las manos antes de cenar, que para allí, que para arriba, que para abajo, que las mujeres no pueden hablar, que las mujeres eran subyugadas a esclavitud. En fin, un poco de rudimentos y cosas que el pueblo ha venido cumpliendo, incluyendo leyes, normatividades, festividades, y cosas que ellos cumplen ya por rutina, más no porque salga de su corazón, que es lo que Dios ha pedido. Entonces la iglesia tiene que tener en cuenta que cuando esté leyendo la palabra, y sobre todo el libro de Romanos y Gálatas, tiene que saber a qué ley se está refiriendo. Sí, porque hay una parte donde también dice que la ley fue abolida, que eso lo dice en Gálatas. Pero ¿cuál ley fue la que fue abolida? Es lo que tenemos que investigar, porque la ley del Padre Celestial jamás ha sido abolida. ¿Sí? Por eso Jesucristo repitió algo que está en Deuteronomio, y él dijo: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, y está en Mateo 24. Y eso mismo lo dijo el Padre Celestial. Y cuando tú empiezas a escudriñar qué predicaba el Cordero de Dios, tú vas a encontrar que el Cordero de Dios predicaba la ley del Eterno, no las leyes de los hombres ni los rudimentos que llevaron a esclavizar al pueblo, y a la postre lo llevaron a pecar. Eso es tremendo. Por eso siempre invito a la gente a que lea Jeremías 8:8, donde el Señor dice que los escribas en la antigüedad cambiaron su verdad con su pluma mentirosa. Asimismo las teologías modernas, en el Talmud, hay otro libro aparte de la Torá que manejan el pueblo judío, el pueblo judío, que se llama el Talmud, y donde ellos hablan de toda la ritualidad y las obras de la ley que tienen que cumplir ellos, supuestamente para ser aceptos ante el Padre Celestial, cuyo nombre es Yahweh, pero lo conocemos todos por las traducciones como Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tu Dios, mi Dios. Amén. Entonces, entrando en esto, ya entramos ahora sí a clarificar a qué ley se estaba refiriendo el apóstol Pablo, porque cuando tradujeron del griego al romano, cambiaron y modificaron algunas palabras para que la gente se alejara de la verdad del Padre Celestial.
Y la iglesia se ha alejado de la verdad del Padre Celestial, por eso es que ha entrado en teologías. Y por eso usted encuentra hermanos que cuando les hablan, por ejemplo, de la Torá, uy, no, eso es de la ley, eso fue abolido. Pero en su analfabetismo y su falta de conocimiento por no estudiar, por no irse a averiguar originales y todas esas cosas, ¿qué pasa? Resultan rechazando al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque se formó ¿cómo le dijera? Una voz populi, ¿sí? Como un teléfono roto de que la ley fue abolida. Y al punto que Jesucristo dice que Él es el cumplimiento de la ley. Pero ¿cuál ley fue la que cumplió el Señor? Si usted nota en los evangelios, al Señor lo acusaban de no cumplir la ley. Pero Él sí cumplió la ley y Él era el cumplimiento de la ley. Entonces, ¿cuál ley ley no cumplió? La ley de los hombres, los rudimentos de la ley y las leyes que se inventaron los hombres. Pero la ley de su Padre la cumplió. Pablo la cumplió. Y cuando Pablo habla que la ley fue abolida, son las leyes de los hombres y las leyes de los sacrificios. Y de lógica, las obras de la ley. Las obras que los hombres comenzaron a practicar supuestamente para agradar a Dios, pero incumplían su palabra, incumplían la ley. Eso es algo tremendo. Entonces ya, si les quedó claro, voy a seguir avanzando. Dice, pero ahora aparte de la ley del Eterno, se ha manifestado la justicia de Dios. Se manifestó ahora la justicia. Antes no había justicia. ¿Por qué? Porque las personas, cumpliendo las leyes de los sacrificios, ya eran justificados ante Dios. Pero no cumplían la justicia de Dios. Y todo el tiempo el Señor les demandaba entrar en la justicia de Él. No que se creyeran justos. Y es que eso es lo mismo que le pasa hoy a las iglesias porque los pastores no estudian y no se preparan. Entonces transmiten acá y la iglesia se cree justa. Y resulta que no hay justicia de Dios. No hay justicia de Dios. Nadie está practicando la justicia de Dios. Y al no estar practicando la justicia de Dios, se creen justos a sí mismos, pero por las teologías humanas. Y a la iglesia le está pasando lo que le pasó al pueblo de Israel. Los escribas cambiaron la verdad de Dios con su pluma mentirosa, y los pastores que son autonombrados y no se preparan, y no buscan, y no indagan, y no escudriñan, entonces han cambiado las verdades de Dios con sus teologías falsas y mentirosas. Y sabemos que la justicia de Dios es ver por el pobre, el desvalido, el menesteroso, el huérfano, la viuda, es el compartir, o sea, el amar al prójimo como a sí mismo. Y aunque ese verso se encontraba en Levítico y fue dado en la antigüedad, no lo practicaban. El pueblo de Israel no amaba al prójimo, amaba a su familia. Que eso fue un error de los que cometió, por ejemplo, Job. Job amaba a su familia, oraba por ellos, hacía sacrificios por ellos, pero no amaba a sus amigos porque ni siquiera intercedía por ellos. Por eso en el último capítulo dice que cuando Job intercedió por sus amigos, el Señor retiró la maldición de Job. Antes no. Y eso le pasa a la iglesia, no practica la justicia del reino. Anoche lo decíamos, en Mateo 6:33 dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la iglesia busca el reino de Dios, sí, pero la justicia de Dios no la practica, por tanto, las cosas no le serán añadidas. Y se la pasa de lucha en lucha y clame y suplique, y que estoy en un desierto, y que estoy... No, tiene que cumplir la palabra del Eterno, obedecerla. Entonces, verso 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pero Pablo dice en Efesios 6, voy a decirle exactamente el versículo, mi amado hermano. Dice en el libro de Efesios 6, me perdió el versículo. Bueno, dice, es la armadura de Dios. Bueno, dice Pablo ahí muy claro, dice que la fe viene por el oír. ¿Sí? Usted no puede tener fe a menos que oiga. Pero no es escuchar cualquier cosa. Y no es cualquier fe. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso Pablo dice que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. O sea, usted puede practicar la justicia si usted cree en Jesucristo. Pero para que usted crea en Jesucristo, necesita entrar a su palabra. Porque la palabra de Dios es Cristo mismo. Él es el pan que descendió del cielo. Y si usted no lo conoce a Él, si usted no entra en su palabra, no va a haber justicia en usted.
Entonces le va a pasar lo que le pasa a la mayoría de los hermanos, que buscan el reino, sí, van a las iglesias, cantan, adoran, dan ofrendas, dan diezmos, felices de la vida, pero cuando salen, su vida es contraria a la fe que están profesando. Hablan mucho de Jesucristo, pero realmente no creen en Él porque no tienen la esencia del Cordero de Dios. Entonces su fe es vana. Dice la Escritura, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Pero para poder creer en el Cordero de Dios es necesario sumergirnos en Él, porque Él es la palabra del Dios viviente. O sea, cuando usted está entrando en la palabra de Dios, usted está entrando al camino. Usted entra a la verdad y entra a la vida. Si usted no entra a la palabra y es de los hermanitos que le gusta solamente escuchar las predicaciones fantásticas de su pastor, perfecto. Usted está en una religión, permítame decírselo, usted está en una religión con título de cristianismo. Usted cree en Jesucristo, pero no le cree a Él. ¿Por qué? Porque sus obras, mi amado hermano, no son obras de la gracia. ¿Por qué? Porque una teología le dijo que las obras no lo salvan. Y resulta que hay dos clases de obras, las obras de la ley, pero la gracia conlleva a unas obras que son distintas a las de la ley. La gracia ya no lo invita a usted a circuncidarse el prepucio a los hombres, ya no le permite a las mujeres ponerse en un velo, ya no les permite a las mujeres no hablar en la congregación, ya no les permite a las mujeres conducirse como sirvientas o esclavas de un hombre, porque el hombre es cabeza de la iglesia y cabeza de su hogar. ¿Sí? No. Ahora hay otras obras que la gracia, ¿sí?, le va a llevar a hacer, y son las de la justicia del reino de los cielos, que habla Isaías 58 y habla Mateo capítulo 25 versos 31 al 46. Recuerdan que el Señor le dijo a unos apartados a la izquierda y otros a la derecha, y a los de la derecha les dijo: venid benditos de mi Padre, entrar al gozo del Señor. Y ellos le preguntaron por qué, y los de la izquierda les dijo: apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? ¿Por qué? Y fíjense que el grupito, los dos grupos estaban frente a él. Dos grupos estaban frente a él, los de la derecha y los de la izquierda, ¿cierto? Y los dos le hicieron la misma pregunta: ¿pero por qué, Señor? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos enfermo y no te visitamos? Y él dijo: por cuanto no lo hiciste con uno de estos mis pequeñitos, o sea, nosotros mismos. Por eso él dice que amará al prójimo como a sí mismo. Porque usted, por ejemplo, que no comparte un pan con nadie, si usted estuviera en una necesidad tremenda, que no tuviera ni para darle comer a sus hijos, ¿usted qué estaría esperando, mi amado? Que la iglesia le ayudara y le apoyara, o que saliera un pastor y le dijera: mira, hermana, al menos un mercado de amor, ¿cierto? Pero si usted no lo hace, ¿cómo va a esperar que lo hagan con usted? Y recuerde que lo que se siembra, eso se cosecha, mi amado hermano. Entonces, si usted no ama al prójimo como a sí mismo, como usted quisiera que hicieran con usted, ¿cómo va a esperar que cuando usted esté en las malas vengan a ayudarle, si usted nunca ha ayudado a nadie? Así como dice el dicho: si usted es más malo que Caín, ¿cómo va a esperar que alguien venga con benevolencia y tenga misericordia de usted, hermano? Entonces, por eso tenemos que entrar a la justicia del reino de los cielos, a la justicia y a las obras de la gracia. ¿Ve que las obras de la gracia son distintas a las de la ley? La ley lo mandaba a ponerse un velo a las mujeres. La ley mandaba que usted tenía hombre que circuncidarse, y la ley obligaba que la mujer era prácticamente una sirvienta, una empleada de servicio que no tenía ni derecho a palabra. La ley de las obras obligaba a muchas cosas, como inclusive no hacer absolutamente nada el día del Shabbat, no sábado. Escuche que pronuncio la palabra Shabbat, no sábado, porque hay una confusión tremenda ahí. Shabbat no es sábado. Obligaba a muchas cosas que fueron costumbres que los hombres metieron y se las anexaron a la ley de Dios. Y Dios nunca mandó a hacer nada de esas cosas. Que tienes que cumplir tantas fiestas o no sé qué, o si no, no va a ser salvo. Que tiene que hacer esto o no va a ser salvo. O los que vienen a imponer: no, que es que usted tiene que nombrar el nombre de Jesucristo en hebreo, porque si no usted se va a condenar. Desconociendo muchas cosas de la palabra. Sigamos. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero me sorprende algo que encuentro acá.
Y es que Pablo no se mete en esa colada de los que pecaron. Si usted no lo se ha dado cuenta, y usted es de los que se sabe ese verso de memoria, pero no lo ha analizado. Pablo dice, por cuanto todos pecaron, no dice por cuanto todos pecamos. Entonces, ¿quiénes son los que viven en pecado? Y la palabra lo dice, que el que no está en Cristo está en pecado. Porque Cristo es la verdad, Cristo es el camino, la verdad y la vida que lleva al Padre Celestial. Y quien está en el camino no peca, porque su palabra mora en mí. Entonces, si usted peca, está metido en la colada de ser destituido de la gloria de Dios. Entonces viene el tema de la gracia. Ay, es que somos salvos por gracia. No, siga pecando, mi hermano, todo lo que usted quiera, a ver si cuando llegue el día y la hora, frente al trono de la gracia, usted le va a decir al Señor, no, es que yo hice lo que hice porque es que yo soy salvo por gracia. Porque las teologías le enseñaron mal. La Escritura del Señor dice, son ciegos, guías de ciegos y se van a ir al mismo hoyo. Mira lo que dice la Escritura. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y mire, esto es tremendo este versículo. Entonces, si nosotros somos justificados gratuitamente, donde no nos cobraron nada, porque Cristo pagó el máximo precio en la cruz del Calvario, ¿por qué en las congregaciones los pastores de la teología de la prosperidad andan pidiendo pactos, siembras, diezmos y dinero y dinero y dinero, y hasta tienen el descaro de que algunos dicen, el que quiera sellar esta palabra en este momento, y eso abren los baúles para que la gente vaya y eche dinero a montones? Si esto es gratuito. Aquí lo dice, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, ¿usted por qué está pagando por una respuesta del cielo? ¿Por qué se atreve a dar dinero por la palabra si es gratis, no que ya se pagó el altísimo precio que ni siquiera usted y su cochino dinero pueden pagar? Rindiendo culto a Baal, rindiéndole culto a deidades y potestades que establecieron eso en la antigüedad, introducidas al pueblo por Jezabel, y metidos también por la iglesia de Roma, porque Constantino ordenó eso. Por eso es que siempre les invito a que ustedes vayan a mirar los originales. Busquen en qué año fue que se creó la Biblia, quién la creó, quién la escribió, cuántas copias ha habido hasta el momento. Investíguense en qué es la coma joánica y qué es lo que está impostado y qué palabrita le suprimieron para confundir a la gente. Y Cristo lo advirtió, que su palabra sería leudada, y los apóstoles también, hasta el mismo Pablo lo advirtió. Sí, aquí encontramos la palabra de Dios, pero encontramos cosas que han sido modificadas para que la gente leude la palabra y busque en forma errónea a Dios, y resulta que se están equivocando tremendamente con teologías humanas y pastores insensatos, analfabetas bíblicos, que lo único que hacen es que lea y transmite, y que como aquí dice la ley, no se atreven a investigar a cuál ley se estaba refiriendo. Ni siquiera sabían que existía la ley del Hammurabi, ni siquiera sabían que existían las leyes de los sacrificios, la ley del Eterno. Y si vienen a imponer cargas y vienen a manipular a la iglesia con doctrinas y teologías erróneas, como digo yo, y soy pastor y llevo 32 años en el ministerio, egresado de un seminario bíblico, el cual no voy a decir aquí, en Colombia, y he estudiado 3 seminarios para mirar por qué esas peleas doctrinales tan tremendas. Pero todos los días escudriño, todos los días investigo historia, geografía, pictografía antigua, la historia de los sumerios, la historia de los caldeos, la historia de los babilónicos, la historia de los medos persas, la cultura del pueblo de Israel. ¿Por qué lo dijeron en esa época? ¿Por qué lo pronunciaron? Para ver si lo podemos transculturizar o no. Y sobre todo, desde el año 350, cuando Constantino mandó crear el Brit Hadashah, así se dice en hebreo, Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, que realmente es el nuevo pacto, y como también está manipulado, así como Dios mismo en la antigüedad denunció que los escribas cambiaron su verdad con su pluma mentirosa, aquí también hay errores. La palabra no se equivoca, los hombres sí se equivocan, y las traducciones sí, la palabra de Dios nunca se equivoca. Por eso usted tiene que siempre dirigirse con el Espíritu Santo cuando entre en ella, y empezar a comprender lo que está escrito. Y si no lo comprende, investigue, hermano. Porque usted resulta en una falsa doctrina y resulta metido en apostasía.
Dentro de un título donde usted cree ser salvo y usted está condenándose igual que los ciegos y analfabetas que le están enseñando. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es redención? ¿Que usted es culpable? Sí, yo soy culpable, pero fui redimido. Fui redimido, más que perdonado. Él se puso en mi lugar ante el Padre Celestial. Por eso ya no hay más sacrificios en este momento. No hay nada que hacer para poder agradar al Padre Celestial más que obedecer su palabra y entrar al camino y seguir en el camino que lleva al Padre Celestial, en la verdad y la vida, que es Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Por eso las teologías se van al piso. Por eso las predicaciones se van al piso. Nosotros no tenemos por qué estar escuchando ya en estos tiempos predicaciones malsanas de un hombre que coge un versículo acá, coge un versículo allá, luego y pone un ejemplo para armar un cuerpo de una predicación donde usted, wow, hermano, gloria a Dios, qué bendición tan tremenda. Y usted ni siquiera se da cuenta que están predicando en forma errónea. Porque no es la palabra de Dios, sino es el pensamiento de un hombre que quiso armar algo porque le toca cumplir el próximo culto con una predicación o una enseñanza. Nosotros necesitamos escuchar la verdad del Cordero de Dios. ¿Por qué creen que Jesucristo dijo y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres? ¿Por qué? Usted en vez de seguir al Cordero de Dios y la verdad, está siguiendo hombres, idolatrando hombres, entrando en fornicación y adulterio. ¿Por qué está participando de cultos a demonios, donde usted está sembrando por la palabra? Comprando milagritos, con que siempre, porque es que aquí pida por su milagro, póngale nombre a su milagro y siempre, mi hermano, porque esa es la radio lluvia, la radio de la televisión, de no sé qué, si sé cuándo. Y vaya, miren que están invirtiendo el dinero en todo lo que están proyectando. No, mi hermano. Y no me venga con el cuento que, ay, es que yo doy y ellos verán qué irán a hacer. Yo cumplo con dar. Usted va a ser llamado a cuentas por sus finanzas y el dinero que Dios le ha permitido que usted administre con su trabajo. Si lo invirtió en el reino de los cielos o lo invirtió en jaurías y cuevas de ladrones. Verso 25 dice, a quien Dios puso como propiciación, o sea, por medio de la fe en su sangre. Y la fe no solamente es creer. La fe es tener la convicción y la esperanza, la confianza en su bendita sangre, porque ella fue el precio que pagó Él en la cruz del Calvario por ti y por mí, aún por la respuesta a tus milagros, todo lo que tú necesitas. Vuelvo y repito, ¿por qué creen que Dios me respondió por lo de mi hijo? Todo el mundo sabe lo que le sucedió a mi hijo, no lo voy a seguir explicando. Pero ¿por qué lo respondió? Cuando los médicos habían dicho que 10 días quedarían como inducido. Y en 10 días ya está en su casa. Ya está en su casa reponiéndose. Y va a aparecer conmigo en un video en vivo y en directo dándole las gracias a la iglesia y al Cordero de Dios. Porque lo sacó de la muerte de la vida. ¿Por qué? Porque tengo un título, porque tengo una trayectoria, o porque obedezco su palabra conforme a su voluntad y no la de los hombres. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Ahora viene una pregunta para usted, mi amado hermano. Usted que dice que es salvo por gracia, y realmente sí somos salvos por gracia. ¿La justicia de Dios se ha manifestado en su vida o no se ha manifestado? Porque si la justicia del Eterno no está manifiesta en su vida, usted no es salvo. Usted cree ser salvo, y es algo muy distinto, mi amado hermano. Por eso la justicia no se ve en usted, no se ve en su familia, no se ve en las distintas áreas de su vida. Y usted es una lucha, una constancia. Dios mío, ¿qué hago? ¿Por qué no me respondes? Ayúdame, por favor. ¿Por qué no te responde? ¿Por qué no le preguntas más bien? En vez de estarle pidiendo tanto a Dios, pregúntale a Él mismo. Si no quieres creer en lo que te estoy diciendo, ¿por qué Él no te responde? Y vas a encontrar respuesta. Es que tú no estás en el camino, ni en la verdad, ni en la vida. Estás en teologías. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Los pasó, los perdonó. ¿Y por qué los perdonó?
¿Por qué Él te ha perdonado? ¿Por qué me ha perdonado a mí? Esa vida pasada que yo tenía, ¿por qué? Porque entré en la fe de creer en su Hijo, creerle a Él, y creerle a Él es creer en su palabra, porque vuelvo y lo repito, Jesucristo es la palabra del Dios viviente, y si usted no entra en su palabra, usted no está en el camino, usted no está en la verdad y no está en la vida, usted está metido en teologías, y usted sigue a un hombre con título, en vez de seguir al Cordero de Dios, quien te redimió de tus pecados, tus delitos y tus porquerías en la cruz del Calvario. Lo mismo que pasó conmigo. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Vuelvo y le repito, la justicia del Eterno se ha manifestado en ti. ¿Qué es manifestar la justicia en mí? Que yo empiezo a obrar como Cristo obraba. Yo comienzo a hacer sin hacerlo obligatoriamente. De mi voluntad empieza a nacer ese deseo de ayudar al prójimo, de ayudar al menesteroso, de ayudar a la viuda, de ayudar al que no tiene, al que está en angustia. Que eso fue lo que vino a hacer el Señor. Esas son las obras de la gracia, distintas a las obras de la ley. Por eso Santiago en el capítulo 2 habla algo muy claro, y ahorita lo vamos a leer. Sí, con Santiago dice, ¿tienes fe? Muéstrame tus obras y yo te diré qué clase de fe tienes. Pero si no tienes obras es porque la fe no ha hecho efecto la justicia de Dios en ti. Y Pablo es muy claro, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y es que estar en la fe de Jesús no es decir simplemente yo soy cristiano, no es decir yo voy a la iglesia los miércoles y los domingos, porque ahora la moda son los miércoles y los domingos. ¿Sí me entienden? ¿O me hago entender? Entonces, Él justifica a los de la fe. Y vuelvo y repito, la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír de su palabra, no cualquier palabra. Por eso usted tiene que salirse de las teologías y entrar a su palabra, guiado por el Espíritu Santo, para que lo guíe a toda verdad. Nadie más te va a guiar a la verdad, solamente el Espíritu Santo de Dios. Léelo en San Juan 14:26, donde dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y nos enseñará todas las cosas. Pero como hay ministerios que hablan en nombre del Espíritu Santo y hacen shows y espectáculos en nombre del Espíritu Santo, usted sí cree y usted se come el cuento que el Espíritu Santo está guiando esa congregación. Mentiroso el diablo. Porque el Espíritu Santo no vino para hacer shows, ni espectáculos, ni cosas similares. Él vino para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y cómo lo hace? A través de la palabra de Dios. No hay otro medio sino introducirnos en la palabra de Dios. ¿Ven lo que dice la Escritura? Verso 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? A ver, yo le digo a todos los que se creen justos y se creen súper guau y eso, muéstrame la palabra de Dios. Y me tengo que encontrar con teólogos, con pastores de renombre, con mucha gente que empieza a hablar conmigo de este tema. Y se molestan cuando escuchan estas enseñanzas y sacan unas respuestas con unas teologías de ellos. Y al final, como dijo el apóstol Pablo, sencillamente tenemos que, ¿cómo es que dijo el apóstol Pablo? Dijo, tenemos que derribar todo argumento con la palabra de Dios. Entonces no pueden demostrar sus teologías con la palabra de Dios. Y si se atreven a sacar un verso bíblico para justificar sus teologías, mira uno el contexto a qué se refiere ese versículo bíblico. ¿De qué está hablando todo el párrafo, el capítulo? Y se da cuenta que es de algo muy distinto a lo que están justificándose. Es tremendo. Entonces no puede haber jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? Pregunta el apóstol Pablo, verso 27. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley queda excluida? Y pregunta, ¿por la de las obras? ¿Vieron que aquí Pablo lo aclara? Que hay la ley de las obras, y hay ley del sacrificio, y hay la ley Hammurabi, y hay la ley del Eterno. Son 4 leyes que se notaban claramente en la antigüedad. Y usted lo desconocía. Por eso usted piensa, porque le enseñaron erróneamente, que cuando habla de la ley, está hablando de los 10 mandamientos y lo que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Y no fue así. Pablo dice que por la ley de las obras. No, sino por la ley de la fe.
La ley de la fe abolió la ley de los sacrificios, la ley de la fe abolió la ley de las obras, que son los rudimentos, a la ley, y la fe abolió la ley de Hammurabi, ojo por ojo y diente por diente. Pero permanece la palabra del Eterno para siempre. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. ¿Ve cómo se clarifica la palabra? Pero usted ha pasado por alto y usted se atreve aún a hablar y a demeritar la palabra de Dios, y es lo más tremendo que hay. Demasiados apóstatas en raíces hebreas, en judeocristianismo y en el cristianismo, donde están declinando de la ley del Padre Celestial y no saben que Jesucristo predicaba era la ley de su Padre. Él no vino con un mensaje nuevo. El evangelio de salvación es el mismo evangelio que Dios puso en el monte Sinaí, solamente que los hombres le cambiaron sus verdades y lo convirtieron en leyes de sacrificios y rudimentos y llevaron al pueblo a pecar. Por eso nadie es salvo por la ley. ¿Cuál ley? La ley de las obras. Nadie es salvo. La ley de sacrificio, nadie es salvo. La ley de Hammurabi, nadie es salvo. Pero por la ley del Padre Celestial, sí. Fíjese, usted lea simplemente los 10 mandamientos. Léalos. Y es increíble también cómo, si usted compara los 10 mandamientos que están en la ley del Eterno y compara los 10 mandamientos que nos enseñaron a nosotros hasta en los colegios, que fueron basados por la Iglesia Católica Apostólica Romana, ellos cambiaron 3 o 4 mandamientos de los originales. Y dígame si cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento, y cuando usted ama al prójimo como a sí mismo, no está cumpliendo los mandamientos de Dios. Porque es la ley del amor, y usted ya no roba, ya no adultera, ya no fornica, ya no desea la muerte del prójimo, ya no asesina. Y acuérdese que hay 2 clases de asesinos, los físicos y los asesinos del alma. Usted cumple toda la ley del Eterno, porque es el amor de Dios que está en usted, o sea, su palabra en usted. ¿Y por qué usted infringe la ley del Eterno? Porque su palabra no mora en usted. O sea, Cristo no está en usted. ¿Usted cree que Cristo está con usted? Mentiras. Por eso es que no le responde, por eso es que usted vive como vive. O si no, pregúntese usted por qué no le responde Dios. ¿Por qué sus hijos están como están? ¿Por qué su vida está como está? Yo también tuve que hacerme esa pregunta. ¿Por qué mi vida era un caos completo, pero yo amaba y predicaba? Y qué bonito ahora que decidí obedecer a la palabra y entrar e indagar, escudriñar y no seguir comiendo más cuento de las teologías. Entonces todo eso se quitó, como le pasó a Job. Y ahora vivo de gracia en gracia, de bendición en bendición, y vivo primero Dios para su honra y su gloria y su alabanza. Y todo es añadido, porque entro al reino de Dios, pero cumplo su justicia, y todo me es añadido. Entonces, si a usted no le ha sido añadido, y usted es de los que simplemente, pastor, ore por mí, pastor, ore por mi hijo, que Dios sí lo escucha, es que usted está más cerquita del cielo, así me han dicho. ¿Por qué usted no se acerca más bien? Es fácil. Ame a Dios sobre todas las cosas, ame al prójimo como a sí mismo. Pero esto solamente lo logra cuando usted active su fe, y la fe viene por el oír, pero no cualquier oír, sino el oír de la palabra de Dios. Escuche, palabra de Dios, no teologías humanas. Y para que usted sepa que es una teología humana y que es la palabra de Dios, usted tiene que entrar en la verdad y conocer la verdad. Si usted no conoce la verdad, cualquier predicación le parece fantástica y usted es amén, amén, gloria a Dios, uy, qué predicación tan espectacular, uy, me llenó. Y usted sale de la iglesia y encuentra que la realidad de lo que vio en la iglesia es distinto a lo que usted vive. Fue una simple emoción porque usted no conoce a Dios y se cree salvo. Concluimos, verso 28 dice, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Miren lo que Pablo lo aclara. La fe sin las obras de la ley. ¿Cuáles eran las obras de la ley? Ya los varones no tenemos que circuncidarnos el prepucio, circuncidamos nuestro corazón. ¿Sí? Ya no tenemos que hacer sacrificios de corderitos ni machos cabríos por la culpa y la culpabilidad y por el pecado. Ya no sacrificamos palomas, ya no quemamos harina, ya no subimos incienso, porque nuestras oraciones, dice el libro de Apocalipsis, que son incienso santo y agradable y llega al trono de Dios. No tenemos que lavarnos las manos 7 veces o 20 veces. Claro que ahorita por la pandemia es mejor, pero no, 20, 30 veces. Fíjese que inclusive hablando de la pandemia, el pueblo de Israel son muy aseados. Esos se lavan las manos 7 veces para poder sentarse a comer. Y aún la pandemia los cogió. ¿Ah? Entonces, Pablo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. Pero es que le quitaron
El resto en la traducción le quitaron, que decía, por la fe al entrar en la palabra de Dios. Eso dicen los originales prácticamente hasta el año 1545. Cuando en el Concilio de Trento decidieron cambiar ciertas porciones de la Biblia por orden del Papa Pablo III. Le quitaron la otra parte donde dice así lo original: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es Cristo. O sea que si usted no entra a la palabra de Dios, no es justificado, porque ella es la que lo limpia y lo transforma a usted. Ella es la que le cambia su sistema de pensamiento. La palabra es como el antivirus que le entra al computador y lo limpia y lo permite que trabaje con excelencia. Y si usted no entra en la palabra, usted está expuesto a un troyano, que son los virus más fuertes que hay para los computadores. Y son los dardos de Satanás, que son sistemas de pensamiento que entran por palabras, teologías humanas, que usted se emociona y le cambia el sentido. Y la teología humana lo que hace es que le leuda a usted tanto la palabra que a usted le parece fantástica y resulta que es verdad, con mentira mezclada, y lo aleja del camino, de la verdad y de la vida. Por eso su vida es un caos completo. Por eso Dios no le escucha. Por eso usted no ve las bendiciones ni las respuestas de Dios, y usted se sorprende cuando hay un milagro sobrenatural. Ay, yo quisiera lo mismo. ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios me oye? ¿Será que es que Dios no existe? No, es que usted no está conectado, porque usted no entró al camino, no entró a la verdad y no entró a la vida. Usted entró en una teología humana. Verso 29 dice, de Romanos 3 dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Y mire cómo le cambiaron esta palabra. Esto es tremendo. Porque los judíos es una tribu que conforma las 12 tribus del pueblo de Israel o el pueblo hebreo. Y cuando tradujeron, usted no lo sabe, por la orden de Constantino, apoyado por 300 obispos, que fueron los sucesores supuestamente de los apóstoles, de los que habla Tito, si deseas obispado, con unos requisitos, que Jesucristo no nombró esos ministerios. Sí, sorprende así. Y están en su Biblia. Y en la mía también, porque yo manejo la Reina Valera 1960. Le cambiaron la palabra hebreos a judíos por el odio tan tremendo que Roma le ha tenido al pueblo judío. ¿Y las otras 11 tribus qué? Entonces la palabra real es el pueblo hebreo. ¿Es Dios solamente el Dios del pueblo de hebreo, el pueblo de Israel? Pero le metieron la palabra judíos. Por eso esa homofobia que hay contra el pueblo judío en el mundo entero. Y lo más tremendo es que hay cristianos, Dios mío, que a veces les ve uno publicaciones en contra del pueblo judío. Aunque hoy en día sí es el pueblo judío, porque las 12 tribus no están completas allá, en Israel. Israel es el nombre de la tierra ahorita, pero las otras 11 tribus van a empezar a llegar después de la diáspora. Después hablamos de ese tema que es espectacular. Entonces, ¿es Dios solamente el Dios del pueblo hebreo? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Vamos a explicarlo. Dice, ¿es Dios también de los gentiles? ¿Qué es un gentil? Es increíble cuando uno llega a estos estudios tan profundos. Y un gentil, estaban diciendo que son los que no son del pueblo de Israel. Pero resulta que cuando usted se mete a los libros proféticos, Ezequiel, Daniel y todos esos libros hasta Isaías, habla de las tribus y cómo pecaron, pero habla de una tribu en especial que es la tribu de Efraín, hijo de José, hermano de Manasés, quien Jacob los adoptó como hijos suyos, a sus nietos. Y esta tribu se perdió y fue dispersa por el mundo entero, por Dios, por su fornicación y su adulterio y su idolatría, porque dejaron de adorar. Y le voy a decir una cosa más tremenda para que usted se sorprenda. Los ídolos que adoraban el pueblo de Israel después de Dios eran estatuas, sí, pero eran la representación de arcángeles caídos, de arcángeles que fueron lanzados del cielo y separados de la gloria de Dios por la rebelión que hubo con Satanás. Baal no era una estatuita de barro simplemente, representaba a su Dios, al Dios de los pueblos paganos.
y Efraín fue mezclado en el mundo entero. Por eso muchos de nosotros tenemos ascendencia del pueblo de Israel por parte de Efraín, y somos ese Efraín que un día pecamos, pero volvimos a su presencia para nunca volver a pecar más. Y el pueblo gentil es aquel que está en el mundo entero, pero también que ama en cierta manera a Dios, pero su vida es llena de delitos y pecados, transgresiones a su palabra. Verso 30 dice, porque Dios es uno. ¿Y de cuál Dios estamos hablando? Y ahí usted tiene que tener claridad. ¿Quién es Dios realmente? Y cuando habla de la palabra Dios, fíjese que la Escritura habla de Jesucristo, pero dice Dios. Y cuando dice Dios no lo nombra, porque Constantino dio la orden de quitar el nombre real de Dios. Y el nombre real de él es Yahweh. Yahweh. Pero traducido a los idiomas como Jehová de los ejércitos. Y se permite, aunque los hermanos queridos de las raíces hebreas dicen que no, y que no se cae, que eso es una blasfemia y tales. Sí, la lingüística, escuche mi amado hermano, es una rama de la ciencia de las comunicaciones que permite la traducción de un idioma a otro, cambiando de pronto la escritura, la pronunciación por el dialecto y el modismo, pero que mantiene la esencia. Por eso se habla del Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. O sea, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe, o sea, por creer en la palabra del Eterno. ¿Quién es el Eterno? Su Hijo Jesucristo. Y vuelvo y lo repito, la fe viene es por el oír y el oír de la palabra. Entonces, porque Dios es uno y Él justificará por la fe de la palabra a los de la circuncisión, o sea, al pueblo hebreo. Y por medio de la fe de la palabra a los de la incircuncisión, a los que ya no practicamos las obras de la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Miren lo que dice, luego, verso 31, Romanos 3 dice, luego, por la fe invalidamos la ley. Invalidamos la ley, dice el apóstol Pablo, y esto va dirigido a todos ustedes, mis amados hermanitos, que cuando escucha uno que habla de la Torah, no, eso es de la ley, ni siquiera la miran, y resulta que la Torah es el Pentateuco, es el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que usted maneja en su Biblia, la Reina Valera. Esa es la Torah del pueblo de Israel. Entonces, cuando se les dice a ustedes la Torah, o se menciona la Torah, o lean la Torah, muchos se escandalizan, no, eso es de la ley, no la leemos, pero la tienen en su Biblia. Y les gusta hablar de Abraham, les gusta hablar de Isaac, les gusta hablar de Jacob, les gusta hablar de la escalera, les gusta hablar de Betel, les gusta hablar de Moisés, les gusta hablar de Josué, y eso es la ley, esa es la Torah. Miren lo que dice la Escritura. Y vuelve y pregunta, verso 31, luego por la fe, o sea, al creer en la palabra de Dios, invalidamos la ley del Eterno. Y Pablo ahí se está hablando de la ley del Eterno, invalidamos la ley del Padre Celestial. Y le repito, en la traducción le quitaron a cuál ley se estaba refiriendo Pablo. Por eso la gente aborrece la ley del Eterno aún. Y muchos de la iglesia cristiana dicen que la ley realmente no podemos practicarla. No debemos practicar los rudimentos, pero la ley del Padre sí. Es lo mismo que Jesucristo enseñó. Y usted no lo sabe porque como usted no lee ni escudriña el Pentateuco o el Deuteronomio, usted no se da cuenta que Jesucristo, o el Levíticos, usted no se da cuenta que Cristo lo que predicaba era lo mismo que estaba en el Antiguo Testamento. La ley, los profetas y los libros poéticos, que son los salmos, proverbios, eclesiastés, cantares. No lo sabe porque usted no lee. Entonces usted escucha una predicación que la ley fue abolida por Dios, y Pablo está diciendo, en ninguna manera la ley del Eterno. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué la confirmamos? Porque la ley del amor que estableció el Cordero de Dios, cuando dijo, en resumen dijo, si tú cumples estos dos mandamientos, amas a Dios sobre todas las cosas, pero amas a tu prójimo a ti mismo, cumple la ley. Por eso cuando te dicen, uy, es que ser salvo es difícil. No, esto es tremendo, para ser salvo es increíble. Entonces, somos salvos por gracia. O sea, pecamos y somos salvos según ellos. Mentiroso el diablo, eso no es verdad. Porque cuando la ley del amor, que es la palabra de Dios, permanece no en tu mente, sino en tu corazón, o sea, esta palabra baja de aquí a acá, tú ya puedes cumplir los mandamientos del Padre Celestial. Y es lo mismo que Jesucristo enseñó. Pastor, ¿usted qué está hablando? Sí, no me creí. Vayamos a San Juan capítulo 14, rapidito.
San Juan capítulo 14. Oh, me encanta entrar así a un panorama bíblico para ver eso. Dice, verso 21, está hablando el Cordero de Dios, dice, el que tiene mis mandamientos, dice, y los guarda, ese es el que me ama. Está hablando Jesucristo. ¿Y cuáles son los mandamientos? Si Él no abolió la ley, Él es el cumplimiento de la ley. Él cumplió lo que su palabra ordenó, su Padre ordenó. Solamente que lo resumió en dos, no que saca un nuevo mandamiento, porque ahí hay otro error en traducción. En los originales no dice que un nuevo mandamiento os doy. Por eso es que enseñan, y es que hasta inocentemente, en medio de su analfabetismo, enseñan que es que la ley fue abolida y Él creó dos mandamientos, desconociendo que el primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces no es un nuevo mandamiento, porque ya estaba en la ley del Eterno, en los 10 mandamientos. Y en Levíticos dice, y amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces no hay nuevo mandamiento. Fue un error en la traducción, que quien la tradujo le cambió eso, esa connotación, con la viva intención de que la iglesia se olvide del Padre Celestial. Mira lo que dice Cristo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Y por qué el Padre lo ama? Porque están obedeciéndolo a través del Cordero de Dios. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Cuáles obras si la ley no existía? Pero existía la ley del Hammurabi, ojo por ojo y diente por diente. Pero también ejercía buenas obras Abraham. Dice, porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Pero por qué le creyó Abraham a Dios? ¿Por qué le creyó Abraham a Dios? Porque lo conoció personalmente, porque hablaron cara a cara, porque Él se manifestó a través de palabras de vida eterna y promesas que le cumplió a Abraham. Por eso Abraham le creyó, porque Él se manifestó también en señales y prodigios delante de Abraham. No simplemente porque vino y le dijo, es que yo soy Dios, prepárenme unos panes ahí que voy a comer con los 2 ángeles que me acompañan. No, aunque la palabra no muestra, ¿sí?, ni dice qué fue lo que hablaron realmente. Escúcheme lo que dice. Dice, y Abraham fue y le preparó comida. Le preparó comida. Y la comida no se prepara en 5 minutos. Hay tiempo para prepararle. Y en ese tiempo tuvieron que haber tenido conversación, porque el Señor lo visitaba constantemente. ¿Para qué lo visitaba? ¿Por qué no le dio la ley a Abraham? Se la dio a Moisés años después. Pero era amigo de Dios. Y los amigos conversamos, los amigos compartimos, los amigos nos contamos historias y nos volvemos más amigos y nos amamos como amigos. Por eso fue que él tuvo fe en Dios y creyó en Dios, en Yahweh, en Jehová de los ejércitos, como está traducido. Porque se hicieron amigos. Él le dio su palabra y Abraham la recibió y le fue contado por justicia. Así como usted, cuando entra en la palabra, entra al camino y conoce a Cristo. De lo contrario, si usted no entra en la palabra, usted no está en el camino, está al lado del camino. Por eso no recibe respuesta del cielo. Pero al que obra, dice, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Empieza la palabra gracia. Y las teologías han enseñado, y se encuentra hasta en las traducciones porque quedó así, que gracia es un favor inmerecido. Y realmente, digámoslo que sí, porque ni usted ni yo nos merecemos ser salvos. O solo miremos lo que hicimos hoy. ¿Cuántos de ustedes no cometieron delitos y pecados hoy? ¿Cuántos errores se cometieron hoy? Y aún la gracia, ese favor inmerecido, está extendido para que tú no te pierdas, yo menos, y tengamos vida eterna a través de Cristo. Entonces viene algo muy tremendo. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Y por qué Dios justifica al impío? Que es que de aquí se pegan muchos para decir, no, es que yo ya peco y me arrepiento y tengo abogado en Jesucristo ante el Padre Celestial y yo voy a ser salvo porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Usted sabe por qué Dios justifica al impío? Primero hay que saber qué es impío. Impío, hay 2 connotaciones de impío. Impío el que, por ejemplo, como Nabucodonosor, que dice el impío Nabucodonosor, ¿sí?
Y se refiere porque él servía a otros dioses, pero conocía al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Conocía al Dios del pueblo hebreo. Y dentro del cristianismo hay mucho impío que conoce la verdad y no es capaz de practicarla. Conocen la verdad, que es la palabra, y no la practican. ¿Por qué? Porque la palabra mora en su mente, mas no en su corazón. Cuando baja al corazón es cuando Dios la ha escrito en el corazón. Cuando está aquí es porque usted simplemente es un teólogo y vive en teologías y disfruta las teologías, mas no de la palabra real. O sea, le gusta la levadura. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cuál? ¿La fe del impío? No. El impío es justificado cuando entra al camino, cuando activa su fe en el Cordero de Dios, cuando empieza a creer en Él, y creer en Él indica creerle a Él. Y la gracia, aquí es donde les voy a aclarar qué es gracia. La gracia es la esencia de Él en mí. Repito, la gracia realmente es cuando yo obtengo la esencia del Mesías en mí. Y cuando yo obtengo la esencia del Mesías en mí, soy salvo por gracia, porque la gracia de Él está en mí. No como enseñaron las teologías, que usted es salvo por gracia. Si usted no tiene la identidad del reino de los cielos, que es la gracia de Dios en usted, que es tener a Cristo en usted, no de palabras, sino porque realmente Él mora en usted, usted no es salvo, porque somos salvos por gracia. O sea, somos salvos cuando cuando el Padre Celestial nos puede ver a través de Cristo en nosotros. Cuando Él ve que nosotros tenemos a su Hijo reflejado en nuestras vidas, somos salvos por gracia. Del resto, no. Es una mentira teológica que usted simplemente es salvo, así se peque, así se equivoque, así cometa errores. Porque usted se equivoca, comete errores y vive pecando porque usted no está en la bendita palabra del Señor. Y usted cree que es salvo porque simplemente va a ser salvo porque usted no se lo merece y Dios quiso salvarlo. No, Señor. Lea la Escritura, sumérjase en la palabra de Dios y va a ver que gracia es tener a Cristo en mí. Y si Cristo no está en mí, no soy salvo. ¿Sabe qué es gracia? Gracia es Cristo, Yahshua HaMashiach. Él es la gracia de Dios. Él es ese favor inmerecido. A Él no lo regalaron inmerecidamente, para que en la cruz del Calvario estuviera por ti y por mí. Él es la gracia de Dios y esa gracia debe estar aquí, no en nuestras palabras, aquí. Por eso el Padre me puede ver y me salva, porque la gracia de Él, que es su Hijo, mora en mi corazón. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, o sea, la felicidad del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Escuche, justicia sin obras. ¿A qué se refiere esto? A que el hombre no necesita las obras de la ley, o sea, las obras de los sacrificios, las obras de los velos, las obras de las fiestas, las obras de esto, las obras de aquello, las obras del lavamiento de las manos, que eran las famosas obras de la purificación en agua. Porque la fe lo lleva a practicar la justicia de la gracia. Ya no practica la justicia de la ley. ¿Por qué? Por eso es que Santiago allá dice, muéstrame tus obras y yo te diré qué fe tienes. ¿Yo tienes fe? Sí, eres un hombre de fe, sí, muéstrame las obras. Esas obras que realmente identifican que eres un hombre de fe o una mujer de fe. Porque la gracia y la fe conlleva a la justicia de Jesucristo, o sea, a hacer lo que Jesucristo ordenó que hiciéramos en la tierra, tener su esencia para ser como era Él, ayudando al pobre, al desvalido, al menesteroso, al huérfano, el compartir, el perdonar, el tener misericordia, el restaurar, el restituir y darle la gloria al Eterno todo el tiempo. ¿Ven cómo cambia todo? Para los que habían estudiado esto, para ustedes que decían, no, es que yo no soy salvo por obras. Ahorita vamos a Santiago.
Como también David habla de la bienaventuranza feliz del hombre a quien Dios atribuye la justicia del reino sin las obras de la ley. ¿Cuál ley? La ley de los hombres, la ley de los sacrificios, no la ley del Eterno. Porque si usted analiza los mandamientos de Dios en la antigüedad, en el libro de Deuteronomio, Dios no mandó a que hicieras algo para ser salvo, sino simplemente cumplir para que fueras feliz. Porque los mandamientos de Dios no son restrictivos y no son para castigar ni subyugar al hombre, son para su protección y su felicidad. Distinto a lo que los teólogos modernos están enseñando. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Sabe qué es la iniquidad? La raíz de iniquidad, esos pecados que usted tiene tapados y callados, aún del pasado que no se ha atrevido a confesarlos. Y usted lucha con esos pecados, y usted está dentro del evangelio, dentro del cristianismo, está en su iglesia, está la machera, pero usted vuelve y recae otra vez en los mismos errores, si usted ya se había arrepentido. Yo escucho gente que me dice, pastor, es que yo ya me arrepentí. Sí, pero ¿por qué volvió a caer? Porque usted no ha quitado la raíz de iniquidad, no la ha presentado ante el Padre Celestial. Pero usted vuelve y recae. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y la única forma en que el Señor no nos inculpe de pecado es cuando la gracia del Cordero de Dios esté en mí. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Él. Entonces Él tiene que mirarme a través de Cristo. Pero más que mirarme a través de Cristo, tiene que mirar a Cristo aquí. Esto es tremendo. Por eso dice que quien está en la palabra, que es estar en Cristo, no peca, porque no le gusta pecar, no le nace pecar, porque ya no hay pecado en él. Porque está la ley del amor aquí. Cristo vive acá y Él no es pecado, Él es Kadosh, santidad. Por eso cuando cometemos pecados es porque Él no está aquí. Contristamos al Espíritu Santo, como dijo Pablo, y realmente el Espíritu Santo se alejó y quedamos vulnerables. Y la carne creció, y los deseos de la carne, y no es Satanás que vino y me tomó y me hizo pecar, no, es porque usted y yo nos alejamos de la bendita palabra del Eterno que cometemos errores. Y le echamos la culpa al diablo, porque las teologías nos enseñaron eso. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado por la fe por justicia. Pero la fe, ¿qué es la fe? Creerle a Dios. Porque él le creyó a su palabra. No la tenía escrita, pero le creyó a su palabra. Porque Dios mismo vino y le habló a él. En semejanza del ángel de Jehová, el ángel de Yahweh. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo aún estando aún incircunciso. Y nosotros también recibimos señal. Y es la unción del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Pero debe producirse un fruto en mí. Si el fruto de él no se nota en mí, no soy salvo, no he sido sellado. Soy un impío que conoce la verdad pero no practica la verdad. No soy salvo y mi nombre ni siquiera está escrito en el libro de la vida. Dice la Escritura, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe, del creer en la palabra, que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Se dan cuenta cómo cambió totalmente la connotación de este capítulo cuando se lee correctamente? Ahora viene algo más tremendo. Dice Santiago el apóstol, dice, hermanos míos, capítulo 2, verso 14. ¿De qué aprovechará si alguno dice tiene fe? ¿De qué aprovecha si alguno dice que cree? ¿De qué le aprovecha decir que cree en Cristo? Si sus obras no muestran lo contrario. Si usted no hace la labor del buen samaritano, ¿podrá su fe o su creencia salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, o sea, desnudos es no tener nada, mantenimiento es el pan, la comida. Y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, y eso sí que a la iglesia le gusta hacerlo. Uy, hermano, mire, que alguien publique que tiene una necesidad económica, que alguien le mande una ofrenda para comprar comida, la iglesia lo único que hace es, tranquilo, Dios le va a bendecir, Dios le va a proveer, tenga fe. Pero ¿quién manda una ofrenda para esa persona necesitada? Nadie. ¿Por qué? Porque creen, pero sus obras son contrarias a su fe, a su creencia.
Y Santiago lo dice. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovechará? ¿De qué aprovechará eso? ¿De qué le va a aprovechar su fe? ¿De qué le va a aprovechar a usted decir que soy cristiano y que está en una iglesia? ¿De qué le aprovechan sus diezmos, sus ofrendas, sus pactos, sus primicias? ¿De qué le aprovecha estar metido en la congregación todo el tiempo y alabar y adorar? Si su nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque usted no tiene la identidad del reino. O sea, la gracia de Cristo no está en usted. Esta es un conocimiento aquí, más no en el corazón. Por eso no hay amor ni misericordia en usted. Así también la fe o el creer en Cristo, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta. ¿Por qué es muerta? Porque está separada de Dios. Acuérdense que hay dos muertes, la física y la espiritual. Y la espiritual es cuando usted está separado de Dios y usted cree estar con Él. Por eso usted no encuentra respuesta a su vida en sus oraciones y sus peticiones. Por eso usted es de los que se la pasa viendo cómo Dios bendice a otros, le responde a otros, milagros en otros, pero en su vida no. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, porque eso sí es cierto. Y eso es una discusión entre ministerios. Es que la fe sin obras, no, es que nadie es salvo por obras, es que no sé qué. Y no ven la palabra. Y dice el apóstol Santiago, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ves la diferencia? Mis obras determinan que soy un hombre de fe. Pero en muchos se determina que son hombres de fe por su palabrería, pero sus obras muestran lo contrario. ¿Cuántos ministerios no están pidiendo plata, plata, plata y plata, y en qué la invierten? ¿En el pobre necesitado, el desvalido, en la viuda, en el huérfano? ¿En usted cuando está en necesidad? ¿O las invierten en lujos, en carros lujosos, en casas lujosas, en mansiones y todo eso? Y usted sigue ahí metido, sembrando y sembrando y sembrando y sembrando, participando de cultos a Satanás, baálicos, en vez de entrar en la palabra. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, tú también. Escucha lo que dice la Escritura, que esto es fuerte y no lo digo yo, lo dice el apóstol. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Tú crees en Cristo? Los felicito porque crean en Cristo. Se congregan, los felicito. También los demonios creen, dice Santiago 2:19, y tiemblan ante el Señor Jesucristo. Más, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿De qué te sirve decir que amas a Cristo? Si ves a tu prójimo sufriendo, luchando en una situación complicada y pasas de largo y botando la comida en la casa, desperdiciando comida, cocinando en cantidades enormes que ni siquiera te la alcanzas a comer, mientras otros están suplicando siquiera por una arepa, siquiera por un pan, y dice ser cristiano y dice ser creyente. Por eso le pregunto a muchos, y gracias a Dios que sí hay hombres de altar, que cuando un hermanito de la iglesia está en necesidad, acuden al menos con un mercadito de amor. Porque hay otros que acuden simplemente, hermana, le recomiendo el diezmito para que Dios la bendiga, hermana, le recomiendo el diezmo, y los buscan solamente por dinero, mas no para mostrar las obras de que Cristo realmente está en ellos. Mas quiere saber, hombre vano, mire, hombre vano, que es una persona vana, que es leudada, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? Por eso es de los que se pegan de Romanos 3, y lo leí. Es que Abraham no fue justificado por las obras. No. ¿Qué hizo Abraham cuando subió a Isaac al monte Moriah para sacrificarlo? ¿No estaba actuando en fe de que su Dios, el que le había hablado, le iba a responder? Pero aún así subió y aún así levantó su mano ya para sacrificarlo, porque creyó en la palabra y fue justificado. Y por eso se escuchó la voz que le dijo, no lo hagas, no toques al muchacho. Y el mismo Dios se aprovechó del sacrificio, y fue ese carnero que se incrustó en las ramas donde estaba Abraham.
¿Cómo le vas a demostrar tú a Dios que le amas? ¿Por tus palabras? ¿Porque vas a la iglesia? ¿Porque levantas una canción? ¿O porque haces la obra del Cordero de Dios en la tierra? Porque para eso Él nos ha llamado a servirle y ser sus discípulos, para tener la gracia de Él en mí y ser salvo por la gracia de Cristo, no por la gracia de las teologías, que es un favor inmerecido. ¿No fue justificado Abraham por las obras nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Porque la fe que él tuvo en Dios mismo a través de su palabra lo llevó a hacer un sacrificio humano. Y tocó el corazón de Dios. De tal manera que él restituyó a su hijo por el carnero. Y mira lo que dice la escritura, verso 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, a Yahweh, a Jehová, y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Porque actuó en favor de Dios. Y yo te voy a decir una cosa, tú actúas para estos tiempos en las obras de la gracia, o no cumples las obras de la gracia simplemente porque te enseñaron erróneamente que las obras de la ley y la ley fueron abolidas. Las obras de la ley sí, la ley del Eterno no, las leyes de los hombres y los sacrificios sí. La ley del Padre Celestial permanece para siempre y es la gracia del Cordero de Dios en ti y en mí. Y eso nos lleva a actuar en las obras de la justicia del reino de Dios. Perdón, restauración, restitución, amor, misericordia y la fe, que es creer en la palabra, o sea, creer en Jesucristo, entrar en el camino, la verdad y la vida. Vosotros, dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y viene una pregunta, ya casi para terminar en nosotros, ¿realmente somos amigos de Dios? Yo le doy gracias a todos los que se han contactado conmigo a raíz de lo que Dios hizo con mi hijo, levantarlo de la muerte a la vida. 3 hombres puñaleándolo, le perforan un pulmón, lo recogen prácticamente muerto, desangrándose y con un pulmón colapsado, lleno de sangre sin poder respirar. Y llega a un hospital y una cirujana se le dedica tiempo y nosotros orando y la iglesia clamando y Dios me responde. ¿Por qué me respondió? ¿Porque tengo un título? ¿O porque me he convertido en amigo del Todopoderoso? Porque le obedezco y mi fe va por lo sobrenatural, al punto que aún mientras estaba en la sala de cirugía, perdoné a quienes agredieron y atentaron con la vida de mi hijo y le dije, Señor, si te place levantarlo, levántalo, si te place llevártelo, llévatelo, pero que todo lo que suceda en torno a mi hijo sea para su honra, su gloria y su alabanza. Y él me respondió. ¿Por qué me respondió? Porque soy su amigo, porque le creo a él, porque creo en su palabra y pongo por práctica las obras de la gracia. Y eso es lo que es ser salvo por gracia, cuando la gracia de Cristo mora en mí. Igual que Abraham, recibí mi milagro. Mi hijo ya está en su casa, sin los tubos, operado y su pulmón restaurándose y funcionando correctamente al 100%, porque deposité mi confianza en la palabra del Eterno. Y si Cristo vive, nosotros viviremos. Y Él mora aquí, lo cual me constituye amigo de Dios. Y como amigo puedo hablarle, puedo decirle, puedo adorarlo y puedo pedirle algo y Él me responde. Porque la gracia de Dios mora en mí. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque la fe nos lleva a ser partícipes de las obras de la justicia de la ley. De la gracia. Repito. La fe, que es creer en Jesucristo, o sea, en la palabra de Dios, nos lleva a ser partícipes de las obras de la gracia. Isaías 48, Mateo 25, del verso 31 al 46. Somos los que somos llamados a la derecha, no a la izquierda, a los que nos dicen, venid benditos de mi Padre, entrad al gozo del Señor. También hay otro ejemplo ahí, terminamos diciendo, asimismo Rahab la ramera, ¿no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Entonces, las teologías humanas la palabra de Dios
manda todas las teologías humanas al piso. Por eso es mejor entrar en ella. Bendito sea su nombre, dirigidos por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y aprender la verdad. Gracias, Señor, te alabamos. Gracias, papito hermoso. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te alabamos. Gracias, Señor, te alabamos. Y al que es 3 veces santo, al que tiene todo el poder, al que es digno de la gloria, solo a Él adoraré. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Yahshua HaMashiach. Gracias, papá. Y al que es 3 veces santo, al que tiene todo el poder, al que es digno de la gloria, solo a Él adoraré. Al que es 3 veces santo, al que tiene todo el poder, al que es digno de la gloria, solo a Él adoraré. Gracias, Señor. Te alabamos, papito hermoso, te glorificamos, Señor. Santo, santo eres, Señor. Gracias. Al que es 3 veces santo, al que tiene todo el poder, al que es digno de la gloria, solo a Él adoraré. Que es 3 veces santo, que tiene todo el poder, al que es digno de la gloria, solo a Él adoraré. Al que es 3 veces santo, al que tiene todo poder, al que es digno de la gloria, solo a Él adoraré. Gracias, Señor, te alabamos. Alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias, papito. Al que
que tiene todo el poder, al que es digno de la gloria, solo a Él adoraré, y al que es 3 veces santo, y al que tiene todo el poder, al que es digno de la gloria, solo a Él adoraré. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, Padre eterno. Te damos honra, gloria y honor, Cordero de Dios, Yahshua HaMashiach, conocido como Jesucristo. Gracias porque hoy se ha quitado el velo, Señor, en cuanto a este tema, Señor. Y la iglesia ignoraba, Señor, que la gracia no es un favor inmerecido donde soy salvo porque sí, sino porque la gracia es tenerte a ti, Cordero de Dios, en mí. Y si tú no estás aquí, no soy salvo, Señor. Permite que quienes hayan comprendido este mensaje, Señor, de la verdad de tu palabra, entren al camino, entren a la verdad y entren a la vida que lleva al Padre Celestial, y eres tú, Cordero de Dios. Espíritu de Dios, te damos gracias, honra y alabanza, Ruach HaKodesh, porque hoy nos llevas a la verdad, nos guías a la verdad, Señor, y nos sacas de la ignorancia y el analfabetismo teológico de hombres que no se preparan porque no han sido llamados por ti al ministerio, Señor, sino que se han valido de shows y espectáculos para enceguecer y emocionar a la iglesia, Señor. Pero tú viniste a deshacer las obras del diablo y de la maldad, y hoy deshace las obras de Satanás en nuestras vidas y se cae el velo en el nombre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Sangre preciosa del Cordero de Dios, ven sobre nosotros. Límpianos de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Señor, por tu palabra, que eres tú mismo. Gracias por el camino, que eres tú mismo. Gracias por la verdad, que eres tú mismo. Y por la vida que nos das, porque eres tú mismo. Cuando entramos en ti, tú estás en nosotros. Gracias porque nos llevas al Padre Celestial, guiados por tu palabra a través del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Ruach HaKodesh. Gracias, amado Consolador, por lo que estás haciendo por tu iglesia y por nosotros. Bendice, Señor, el pueblo. Bendice la iglesia, bendice su entrada, bendice su salida, bendice sus hijos, bendice sus finanzas, bendice todo lo que hay en ellos, Señor. Y todo lo que yo deseo para mí, lo deseo para ellos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Cordero de Dios. Gracias, Papá hermoso. Recibe la adoración y la alabanza en este momento. Y apenas termine la canción, me despido de ustedes. Hoy desde Colombia, dentro de muy poco, si Dios lo permite, primero Dios, desde Texas, cuando se abra el Campo Blanco y la nueva iglesia, donde se va a predicar la verdad, lejos de las teologías humanas, para la gloria del Cordero de Dios. Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias. Y al que es 3 veces santo, al que tiene todo el poder, el que es digno de la gloria, solo a Él adoraré. Gracias, papi. Gracias, papá hermoso. Gracias, Cordero de Dios. Gracias, Ruach HaKodesh. Gracias, Eterno. Gracias, Señor. Al que es 3 veces santo, al que tiene todo el poder, al que es digno de la gloria,
solo a Él adoraré. Y al que es 3 veces santo, al que tiene todo el poder, al que es digno de la gloria, solo a Él adoraré. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, gracias, gracias. Gracias por mi hijo, por su vida. Camina de ti, Señor. Gracias. Gracias. Al que es 3 veces santo, al que tiene todo el poder, al que es digno de la gloria, solo a Él adoraré. Al que es 3 veces santo, que tiene todo el poder, al que es digno de la gloria, solo a Él adoraré. Gracias, gracias, papito hermoso, gracias. Todo el poder al que es digno de la gloria, solo a Él adoraré. Al que es 3 veces santo, el Cordero de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Eres tú. Gracias. El que es 3 veces santo, al que tiene todo el poder, al que es digno de la gloria, y solo a Él adoraré. Y al que es 3 veces santo, al que tiene todo el poder, al que es digno de la gloria, solo a Él adoraré. Gracias, Señor. Bendito seas tú que entras al camino, a la verdad y a la vida, Jesucristo, Yahshua HaMashiach.